Él hará lo que promete. Vamos a estudiar uno de los grandes héroes en la Biblia, el profeta Ezequiel. A través de este canal hemos visto cómo grandes hombres se han dispuesto al servicio del Padre, y Ezequiel es un profeta que recibe visión de la gloria divina de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Yahvé al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, veía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 reyes vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos y de plata, y sus pies como planta de pies de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaba el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así era su cara, y tenía su ala extendida por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. Y cada una caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendido, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y sus obras eran semejantes a color de crisolito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaba se movía hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y su arco eran alto y espantoso, y lleno de ojos alrededor de las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu le movía que anduviese, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen.
Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Cuando ellos andaban ella, y cuando ellos se paraban ella asimismo. Cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos por el espíritu de los seres vivientes, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre su cabeza, y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose las una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de su ala cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refugiente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de su lomo para arriba, desde su lomo para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en la nube el día que llueve. Así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de unos que me hablaban. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirá: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le tema ni tenga miedo de su palabra, aunque te halle entre zarza y espino y mora con escorpiones. No tenga miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritura en él endecha y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel,
Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu entraña de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo que habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a mucho pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuya palabra no entienda, y si a ello le enviara a ello te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque todas las casas de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no lo tema ni tenga miedo delante de ellos, porque son casas rebeldes. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón, toma mis palabras que yo te hablaré, y oye con tu oído. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escúchenlo o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de la rueda delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura a la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Él, además de esta parte, en el capítulo 3 habla del atalaya de Israel. El capítulo 4 del profeta Ezequiel nos habla de el profeta mudo, de la predicción del sitio de Jerusalén. Además habla en el capítulo 6 de la profecía contra los montes de Israel. En el capítulo 7 habla el fin que viene. En el capítulo 8 habla de la visión de las abominaciones en Jerusalén. Capítulo 9 habla de la visión de la muerte de los culpables. Ezequiel tuvo la responsabilidad de hablar de la gloria de Dios que abandona el templo porque le fue dada. Le fue dada a Ezequiel también en el capítulo 11 la reprensión de los príncipes malvados. Le fue dada la misión de la promesa de la restauración y renovación a través de la visión. Ezequiel también profetizó la salida de Ezequiel en la señal de la cautividad. En el capítulo 13, la condenación de los falsos profetas. Capítulo 14, juicio contra la idolatría que consultan al profeta. Justicia del castigo de Jerusalén. Capítulo 15, Jerusalén es como una vid inútil. Capítulo 16, infidelidad de Jerusalén. En el capítulo 17 habla de la parábola de la águila y la vid. El capítulo 18 del libro de Ezequiel habla de el alma que pecare morirá. El cambio de Dios es justo, el camino de Dios es justo.
y el alma que pecare morirá, forman el capítulo 18. En el capítulo 19 nos vamos a encontrar con las lamentaciones sobre los príncipes de Israel, y en el capítulo 20 modo de proceder de Dios con Israel, que es un pueblo de pecado que está exiliado, y la profecía contra el Negué. También vamos a ver el capítulo 21 del libro de Ezequiel, hablando de la espada afilada de Jehová. Viene Jehová con un poder extraordinario a demostrarles que su pecado lo han decepcionado totalmente. Juicio contra los amonitas. En el capítulo 22, los pecados de Jerusalén. En el capítulo 23, las dos hermanas. Son visiones y revelaciones que Dios le está haciendo a Ezequiel para que le transmita al pueblo. En el capítulo 24 habla de la parábola de la olla hirviente, muerte de la esposa de Ezequiel. Y en el capítulo 25 habla de la profecía contra Amón, de la profecía contra Moab, de la profecía contra Edom, de la profecía contra los filisteos. En el capítulo 26, profecía contra Tiro. Es una de las profecías más fuertes que tiene este libro de Ezequiel, que le invito a que lean y escudriñan las escrituras por completo, porque está hablando desde el capítulo 26. Tiro fue tan fuerte que el capítulo 27, 28 conforman todo lo relativo con esa profecía. Viene también la profecía contra Sidón y la profecía contra Egipto. La profecía contra Egipto también es larga, que abarca el 30 y el 31, 32 del libro. Y el capítulo 33 habla de el deber del atalaya y la nueva de la caída de Jerusalén. Y el camino de Dios es justo, porque a través de esa profecía también le deja ver que Dios cumple su palabra tarde o temprano. Y eran pueblos que no pensaban que Dios iba a cobrar su justicia por sus maldades y pecados. Vamos a encontrarnos en el capítulo 34 de Ezequiel, que habla de la profecía contra los pastores de Israel. En el capítulo 35 habla de la profecía contra el monte Seir, que es uno de los montes más importantes dentro de la evangelización. Capítulo 36, restauración futura de Israel. Capítulo 37, el valle de los huesos secos. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, este es uno de las visiones y las revelaciones más importantes para todo aquel que quiere renacer de nuevo. En el capítulo El Valle de los Huesos Secos, la reunión de Judá e Israel. El capítulo 38 habla de la profecía contra Gog y abarca el 39, y ya en el capítulo 40 nos viene a hablar de la visión del templo, cuando ya Ezequiel le es revelado por Dios todo lo que va a hacer con su templo, y es que se refiere al templo de la fe en nuestro corazón, el templo de Dios que está dentro de nosotros, pero figurativamente habla de ese templo que físicamente es construido, y abarca desde el capítulo 40 hasta el 42. La gloria de Jehová llena el templo, viene ya en el capítulo 43, y leyes del templo, que ya al ser restaurado vienen unas nuevas leyes, abarca todo lo que es 44 y 45, porque es una reforma que va a hacer Dios cuando da
hace su justicia y le muestra al pueblo que Él es Dios y que Él cumple su promesa, y luego viene la manifestación de todo lo que va a ser restaurado. Entonces las aguas adúlteras, capítulo 47, el límite de la repartición de la tierra que ya abarca hasta el 48. Es decir, que Ezequiel nos habla de visiones que en el tiempo del exilio él tuvo y que Jehová Dios lo ha llamado para que le hable a los pueblos. Por esas visiones él puede dejar ver todo lo que va a pasar a la nación. Ezequiel es un profeta que cuando predicó el Valle de los Huesos Secos en el capítulo 37 nos dejó reflejado todo esto. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pensar cerca de ello por todo el derredor, y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ello espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu de ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y luego de esa profetización a los huesos secos, que nos deja la impresión de saber que nosotros podemos vivir de nuevo en Cristo Jesús con su esperanza. En el capítulo 43 nos habla de la gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía de oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria.
y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando viene para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. De manera que el Señor restaura su templo. El Señor nos promete a través de este hombre valiente que en medio del exilio se atrevió a profetizar y a decir todo lo que Dios le había revelado a través de sueños y visiones. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios habla a nuestro corazón. Vemos en Ezequiel uno de los profetas más fuertes y más que se habla más en la historia, más lectura sobre su cuestión en ejecución cuando se ofreció en el tiempo del exilio hablar sobre lo que Dios le manifestaba, y se dejó usar por Dios para hablarle a ese pueblo, para dejar ver la visión que Dios manifestaba a través de signos que solo él podía entender, porque fue adiestrado por los ángeles para explicarle el significado de lo que iba a suceder en aquellas naciones, con aquellos gobiernos, porque el exilio tenía una razón para ser restaurado. Dios llama a su pueblo desde Egipto, de la esclavitud, y lo saca porque ellos clamaron. Lo lleva a través del desierto y le da una ley y lo ubica en una tierra que emana leche y miel. Y ellos allí hacen lo que Dios le manda y vencen a todos los que vivían en ese lugar, porque habían ocupado una tierra que no les pertenecía. Pero los hijos de Dios crecen y se prosperan, y ahí entra el orgullo del pecado y caen en desacuerdo con la política entre los que estaban y los que están, y se olvidan de Dios y se volcan a hacer maldades y a ser iguales que esos pueblos. Y Dios, a través de otras potencias, los detierra y los lleva a vivir una experiencia de aislamiento para que puedan entender que Él es Dios y todo lo puede, y que ha hecho lo correcto con ellos para salvarlo, que ellos estaban esclavos y lo sacó de la esclavitud y lo llevó a un lugar y le dijo: estas son las normas, y no la cumplieron. Entonces Dios, a través de uno de ellos que se mantiene fiel, utiliza el llamado Ezequiel, profeta de Dios, y le dice: oye, háblale a esta gente, yo lo tengo exiliado, pero van a volver a Jerusalén y voy a restablecer ese templo. Más cuidado con cada uno de aquellos que se mantuvieron faltándome respeto a mí, porque yo voy a cobrar mi venganza, y las naciones que lo explotó y lo trató mal, también voy a cobrar mi venganza. Y le deja saber todo lo que va a hacer. Va a destruir a todos aquellos que estuvieron en contra de su pueblo, a los que eran de su pueblo, que se volcaron a otro Dios a adorarlo. Y también Él le va a mandar un arrepentimiento total a los que no entendieron cuál era su mensaje. Más aquellos que se mantuvieron fieles, Él le iba a restaurar, como restauró ese templo. Ayudó a esa gente que se mantuvieron fieles en ello y lo restauró como un templo. Bajó su gloria sobre él, y a los que ya habían muerto, que eran justos, que dieron su vida por él, Él le llamó a través de Ezequiel, hueso seco, le dio carne, le dio piel, le dio nervio, y le mandó un espíritu y le dijo: vivan.
vivan. O sea que Ezequiel es un hombre extraordinario dentro de los profetas y nos refleja la valentía que tuvo de enfrentarse a un pueblo en diversas direcciones, que estaba perdido y que fue reconciliado con su pueblo a través de creer en esas visiones que dio. Los profetas, la literatura que tienen las 1200 páginas del libro de la Biblia y la palabra de Dios, esos son puras vías de base constructiva para cualquier ser humano, para cualquier objeto, para cualquier parte de la creación que decida aceptar y creerle al Padre, que Él es eterno y que va a estar siempre, ayer, hoy, siempre. Hablará por eternidad Dios a nuestros corazones a través de su palabra. Te invito a leer el libro de Ezequiel, capítulo por capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 48, donde se refleja la historia de quién fue Ezequiel.